Sean todos cordialmente bienvenidos, queridos hermanos. Una vez más, vamos a estar estudiando lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy día tenemos la lección número 26, en la que el Señor nos estará hablando a través de su palabra, en esta ocasión en el libro de los Hechos. Vamos a ir rápidamente, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos por favor al capítulo 18, versículo 1, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 17. Me acompañan todos juntos, por favor, y leamos este pasaje. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Aquí nosotros, hermanos míos, estamos viendo una vez más cómo Jesús está acompañando en la misión por llevar el evangelio a diferentes partes del mundo, ¿sí? Dios iba fortaleciendo a los misioneros para que ellos lleven adelante la predicación del evangelio. Vemos el caso, por ejemplo, de Pablo, ¿no? Pablo salió de un pueblito que se llamaba Atenas. ¿Recuerda usted que en ese pueblo Pablo predicó en el Areópago, ¿no? Era ese lugar donde se paraban la mayoría de los filósofos y comenzaban a recitar sus ideas para que todo el pueblo lo escuchara. Y recordemos que los de Atenas eran personas generalmente curiosas que querían escuchar algo nuevo, ¿no? Entonces ahí en el Areópago le llamaron para que Pablo vaya, se pare al frente y comience a enseñarle. Pablo, saliendo ya de este pueblo después de un tiempo de misión en ese pueblo, se fue a otro pueblo griego llamado Corinto. Este pueblo griego, hermanos, Corinto, era un centro de encuentro entre diferentes lugares. Era un centro comercial muy importante y a la vez era un puente, un pueblo que conectaba varias ciudades.
Entonces estaba totalmente lleno de personas que viajaban para diferentes lugares. Corinto era conocido por la forma en la que vivía la gente en ese lugar. Había un refrán que se decía de la siguiente manera: vive la vida como un Corinto. Y esto quería decir vivir una vida de inmoralidad, de libertinaje, de perversidad. Entonces, era realmente terrible escuchar las cosas que la gente en la ciudad de Corinto hacían, porque había inmoralidad por doquier, muchos prostíbulos, mucha eh, bebidas, mucho, todo tipo de formas en las que el hombre puede echarse a perder, ¿no? Entonces, en esta ciudad de Corinto, Pablo llegó. Evidentemente, Pablo no iba a despreciar un pueblo, a pesar de que el pueblo era tenido como un lugar no grato para vivir. Pablo no despreció el pueblo porque él sabía que la gente de ese pueblo también necesitaba escuchar el evangelio. Así que Pablo llega a ese lugar, a Corinto, y encontró a un judío que se llamaba Aquila. Este era natural del Ponto, de otro pueblito, ¿no? Había llegado recién de Italia y tenía como compañera a su esposa que se llamaba Priscila, ¿sí? Entonces, este Pablo llega, conoce a estas personas, y como este Aquila era del mismo oficio de Pablo, Pablo tenía un trabajo con el que él podía sostenerse, y su trabajo era hacer tiendas. Esas tiendas que hacía Pablo eran tiendas portátiles donde la gente podía armar y vender y comercializar. La gente en esos lugares era muy dedicada al comercio. Entonces, este Aquila también tenía el mismo trabajo, así que hayan una buena amistad con Pablo. Pablo lo invita a trabajar con él, empiezan a trabajar juntos haciendo las tiendas, ¿no? Y luego también, por supuesto, Pablo aprovecha para poder comunicarle el evangelio. Y fueron juntos a una sinagoga de ahí del lugar de Corinto, y Pablo empezó a persuadir a los judíos, a los griegos que se reunían, ¿no? Y mucha gente que estaba reunida en la sinagoga. Entonces Pablo evidentemente se metió de pleno en la predicación y estaba testificando a, a las personas acerca de Jesús, ¿no? Tanto a judíos como a griegos, ¿no? Pero como siempre tuvo la oposición, ¿no? Hubieron unos cuantos que empezaron a hablar mal de Pablo y le dijeron estas palabras, ¿no? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, ¿no? Ahora, es importante notar aquí, hermano, que en cada lugar siempre hay una oposición. El evangelio puede llegar con mucha naturalidad y puede ser bien recibido en algunas casas, pero puede haber también otros lugares en donde el evangelio ya no se ha recibido. Otras familias puede ser que rechazan el evangelio, ¿sí? Pero de toda forma, hermano, mire usted, es importante que el evangelio sea predicado, por más de que sean solamente unas cuantas familias las que lo reciban y las demás lo rechacen, ¿sí? Eso nos muestra el apóstol Pablo como un claro ejemplo, ¿sí? Si hay personas que quieren escuchar en ese pueblo, pues hermanos, por esa familia debemos seguir predicando el evangelio. Eso nos muestra Pablo. Así que Pablo estaba un poco confrontándose con los judíos y él decidió marcharse y empezar a evangelizar más a los griegos, ¿sí? Él se enfocó en el pueblo griego que vivía en Corinto, ¿no? El Señor le dijo a Pablo en una visión que no tema, que hable, que no se calle, porque Dios estaba a su lado acompañándole y que ninguno iba a poder destruirle ni tampoco hacerle daño, porque Dios le iba a proteger. Eso es importante, queridos hermanos, que nosotros recordemos que es Dios nuestro protector, que es Dios nuestro guardador.
el que nos puede proteger cuando nosotros estemos en dificultad, ¿no? Entonces Pablo persuade a los hombres, ¿no? Para que ellos crean en Jesucristo. Muchos de ellos se convierten, ¿no? Y hubo varios de ellos que también no quisieron y trataron de oponerse a Pablo, levantando una pequeña revolución ahí para tratar de quejarse contra el que era el gobernador de esa región, ¿no? Y entonces, bueno, tuvo ciertos problemas, pero a pesar de todo, Dios estaba protegiendo, Dios estaba cuidando, ¿sí? A el apóstol Pablo y a toda la misión que él estaba haciendo. Algunos discípulos, como resultado de esa rebeldía, fueron azotados, ¿no? Para que así ya no continúen predicando, pero eso no fue un obstáculo, hermano. A pesar de que fueron azotados, ellos continuaron predicando la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él a Priscila y a Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, y confirmando a todos los discípulos, ¿sí? El apóstol Pablo fue apedreado en esta región, y como resultado de su apedreamiento, él tenía la cabeza llena de heridas, ¿no? Entonces él tuvo que rasparse la cabeza para poder tener un mejor proceso de cicatrización de sus heridas y poder curar sus heridas, ¿no? Así que él estaba totalmente rapado por las heridas, ¿no? Esto nos muestra, hermanos, que a pesar de las diferentes dificultades que tengamos en la obra, que nosotros tengamos predicando el Evangelio, no debemos de dar brazo a torcer, sino que debemos seguir perseverando adelante y con muchas ganas de predicar el Evangelio, ¿no? Pablo tenía que continuar su viaje. Él era un misionero, él tenía que seguir avanzando y seguir visitando los demás pueblos, ¿sí? Los hermanos donde estaba ahora, que era en Corinto, evidentemente ellos querían que Pablo se quede, que les enseñe un buen tiempo, que esté con ellos, ¿no? Pero evidentemente ya el pueblo estaba también un poco alborotado, así que Pablo decidió mejor partir, ¿no? Se fue para ya seguir continuando el evangelio en otro lugar, ¿no? Pablo se quedó muchos días en Corinto, ¿no? Y se dice que quizás fue ahí en Corinto donde él escribió la carta segunda a Tesalonicense. Ahí presumiblemente se cree que él se puso a escribirle una carta a la iglesia de Tesalonicenses, la segunda carta, ¿no? Entonces, desde Cesarea, el apóstol Pablo subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, ¿no? Para la que iba a ser su última visita. Así el apóstol Pablo, hermanos, llegó realmente, avanzó a muchos lugares. El evangelio creció gracias a la perseverancia que él tuvo, al esmero que él dio para la obra. Y nos dejó un gran ejemplo, hermano, de que por más que la gente rechace en algunos lugares la palabra de Dios, nosotros tenemos que seguir adelante, no sentirnos desalentados por el rechazo, sino más bien animarnos a seguir, hermano, a seguir adelante. Debemos recordar que Cristo nos fortalece en nuestra debilidad, que Cristo es quien nos inyecta ese avivamiento para continuar apoyando la obra misionera. Hermanos, nosotros como iglesia
no debemos dejar de apoyar la obra misionera. Debemos confiar, hermanos, en que Dios continúa haciendo su obra en nuestras vidas, en que Dios continúa haciendo su obra en las personas que un día le hemos enseñado la palabra de Dios, de que es Dios el dueño de la obra, que Él va a seguir trabajando en cada corazón. Debemos tener fe, hermano, esperar pacientemente los resultados, esperar pacientemente que empiecen a verse los frutos, hermano, pero no decaer, no desmayar, sino seguir adelante, ¿sí? A pesar de los diferentes problemas que suelen suceder en nuestro alrededor, Dios quiere que nosotros continuemos. Apoyemos la obra, hermanos, de Dios. Apoyemos la obra que el Señor nos ha dado con todos los dones y talentos que tenemos a disposición en nuestras vidas. Y busquemos al Señor mientras podemos hallarle, ¿sí? Damos gracias a Dios por este precioso tiempo una vez más para continuar estudiando este libro de los Hechos. Le invito a que ore conmigo y así sigamos nosotros pidiéndole al Señor que Él nos inyecte mayor ánimo para poder eh, dar la gloria a Cristo en cada una de nuestras vidas y como iglesia en general. Damos gracias, Señor Jesús, una vez más por este día. Te damos gracias, Señor, por permitirnos poder llegar a través de este medio de comunicación como es el Internet. Gracias, papá querido, porque tu palabra sigue siendo predicada, tu palabra sigue llegando a diferentes lugares. Te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes a seguir, Señor, perseverando en la enseñanza, a seguir perseverando en compartir tu palabra a las demás personas, a no desmayar a pesar de la oposición que tengamos, Señor, en algún pueblo, a no desmayar a pesar de los problemas que tengamos hoy en día, sino a seguir adelante, apoyando a tu obra y fortaleciéndonos más en tu espíritu. Te damos gracias, mi Dios amado, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, hermanos, y nos ayude a ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén.